Ya somos 12 personas conectadas, hermano Eric, y vamos a dar inicio, pero vamos a dar inicio primero con una oración y después de la oración se prepara Itzia, nuestra hermana Itzia, para la alabanza. Me voy a permitir orar. Bendito Dios, gracias Padre por la oportunidad que nos sigues dando de seguir aprendiendo de ti y de seguir aprendiendo sobre nosotros y sobre cómo quieres que vivamos. Gracias por tu misericordia, gracias por la gracia que derramas en nuestras vidas y gracias porque tenemos la oportunidad de escuchar a nuestro pastor Eric. Gracias porque has puesto en su corazón esta disposición de prepararse, de tomar el tiempo para enseñarnos y compartir sus experiencias con nosotros para enriquecernos como hijos tuyos. Gracias por ese tiempo. Te pedimos que todos los que estemos aquí conectados, presentes, ya sea por Zoom o en la transmisión, seamos enriquecidos con la enseñanza que el hermano Eric tiene preparado para hoy. Que toques nuestros corazones, que quites toda distracción y podamos verdaderamente concentrarnos en tu palabra, recordando que eres tú quien habla, Señor, a través de tus siervos, Padre. También te pedimos por la conexión que pueda ser estable para cada uno de nosotros y que podamos entender y comprender, Señor, y lo ponemos todo en tus manos. Y gracias, Dios, porque pues hay mucho que agradecerte. En Cristo Jesús, amén. Y bueno, ya somos 14, poco a poco se van conectando. Itzia, te dejo a ti el tiempo para que dirijas la alabanza. Gracias, Jessy. Buenas noches a todos, buenas noches, hermanos. Vamos a cantar este canto que habla de lo que Cristo ya hizo en nuestra vida y cómo es que ahora no podemos callarlo, no podemos contenerlo y que ese debe ser nuestra alegría, nuestro gozo, hablar siempre del amor de Cristo. Voy a ver por ahí si se puede compartir la letra, por ahí ya la están compartiendo, para que pues si conocen este canto podamos cantarlo juntos. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia inundó mi corazón, ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Cantamos en tu libertad, tu vida corre y ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz.
en que no podamos contener ni callar el amor de Dios. Gracias, Itzia. Pues bueno, ya somos más de 20 personas conectadas aquí por Zoom y damos la bienvenida a esta tercera y penúltima ya sesión de esta conferencia, La lucha espiritual, que nos está compartiendo el pastor Eric, y algunas indicaciones, por favor, para seguir tomando la asistencia. Si pueden poner su nombre completo y en el grupo, en el chat, y también los micrófonos apagados para que no haya ninguna interferencia y podamos escuchar pues bien a nuestro pastor Eric. Y bueno, le damos el tiempo, hermano. Gracias, Dios les bendiga. Qué gusto nuevamente estar delante de ustedes y poner esta plática que no es nada fácil. De hecho, ninguna es nada fácil. Todo requiere entrega y, por supuesto, estudiar y ver las cosas que desde el punto de vista bíblico nos habla el Señor. Antes de seguir, vamos a orar también. Señor, permite que este tiempo de estar juntos para aprender un poco más de lo que es, Señor, la vida cristiana. Que la vida cristiana es una vida de retos, una vida que debe negociarse. Y negociarse es que no nos quedemos estáticos y ahí solamente expectando las situaciones que vemos enfrente, sino también nos atrevamos a arremeter, Señor, contra lo que no está bien, porque eso es de Satanás, Señor. Usa a la juventud, usa a los niños, a los adultos, a los ancianos. Usa con gran poder a tu iglesia también. Y cada siervo, cada pastor pueda tener la seguridad de que su lucha no está desprovista de nada. Tenemos armas poderosas para ser más que vencedores. Te agradecemos, Señor, este tiempo y permite que concluyamos con felicidad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de entrar al tema, quiero darles el testimonio de un hombre de Dios, de mucha oración, de mucha dedicación, de mucha entrega. Dios me dio el privilegio de conocerlo muy de cerca. Cuando Dios lo llamó a venir a México, porque él era norteamericano, puso varias excusas. No le dio el sí al Señor, así como cuando nos dice el juez, acepta usted a esta dama como su esposa, rápido decimos que sí. O cuando nos piden ser novios, no dudamos de decir sí. Y decía él que le llamó muy joven, pero en esas excusas le dijo, Señor, deja que encuentre a mi esposa, todavía no la tengo y no quiero ir solo a México, en fin. Pues ya encontró a su esposa y luego le dijo, Señor, pues quiero tener familia. Nacieron los hijos. Cuando ya nacieron, pues le dijo al Señor, Señor, deja que crezcan un poquito, que se ambienten aquí al país y luego llevármelos, en fin. Pero llegó el momento en que le pasó lo que a Moisés, sintió que el Señor lo presionó al máximo, que ya no pudo decir no.
y le dijo a su esposa y a sus hijos, me voy a México. Si ustedes quieren quedarse, quédense, pero yo me voy a México. Cogió su saco, su maleta, pero la esposa y los hijos le dijeron, no, papá, vamos contigo. Cuando ya llegaron a México y el lugar donde Dios le había indicado, que era Guerrero, y cuando iba subiendo las altas montañas de Guerrero para llegar a San Jeronimito, allá en Guayameo, vio que ya no podía, como cuando era bastante joven, y llegó a expresar estas palabras. Tenía razón, Señor. Me estabas llamando cuando era joven y debía haberte obedecido, no batallar tanto como ahora con la edad. Se llamaba Lorenzo Engelman, un hombre de Dios muy entregado al Señor. Y les digo porque hay un canto que ya no se oye, porque parece que pasó a ser joyas favoritas. Quitaron varios himnos para ponerlos en un himnario selecto y pasan a ser como una joya. Y este canto, a ver si puedo darle un poquito la entonación, porque aunque no lo crean, sí cantaba bien. Pertenecía a un coro que dirigía el maestro Fernando Gaspar Landeros. Era un hombre de tanta proyección musical. Y no lo han de creer, pero era yo solista del coro, del seminario. Pero ya no me queda más que un chisguetito. Y dice este canto, lo introduzco y luego lo leo. Juventud cristiana, no dejéis pasar vuestra primavera, vuestra bella edad. Os espera la honra si vencéis al mal. Ora, vela y obra, esto es lo mejor. Nunca te gloríes, gloria dada a Dios, permanece humilde si vencéis al mal. Qué letra, ¿verdad? Juventud cristiana, no dejéis pasar vuestra primavera, vuestra bella edad. Así es que les invito, jóvenes, a que lo que el Señor les pida, no titubeen, vale la pena. Es confiable el Señor para decirle, sí, Señor, si quieres que yo haga esto, lo voy a hacer y no titubear. Pues vamos al tema de esta noche. Ya hablamos sobre Efesios 6, de los versículos 14 al 17, la armadura de Dios. Estas 6 partes que nos enseña el apóstol Pablo es para protegernos. Y mencionaba ahí que una de las cosas que no menciona es algo de la espalda. Prácticamente queda vulnerable la espalda. Pero a la manera de cómo él lo presenta, de un soldado romano, pues caminaban muy juntos para protegerse la espalda primeramente. Y eso es lo que debemos hacer en el compañerismo cristiano, en nuestra unidad como cristianos que somos, como pueblo de Dios. A veces es todo lo contrario, en lugar de protegernos, nos herimos, nos disgustamos y a veces ya ni nos hablamos en la unión de jóvenes, en los congresos salimos disgustados, salen disgustados los jóvenes, en la iglesia ni se diga. Hay muchos que nos hieren. Una ocasión estaba yo en la convención en Durango, si no recuerdo mal. No sé por qué nos llamaron
a la plataforma, no recuerdo la verdad, a otro pastor y yo. Y bajamos, o estábamos en la parte alta, bajamos. Y cuando íbamos pasando cerca de 3 jóvenes, yo oí claramente, y el otro pastor también, cuando dijo, ahí van los dinosaurios de la convención. Y luego yo me enojé. Los vi así como retadoramente y al momento no les dije nada porque íbamos para el micrófono. El otro hermano nada más sonrió a ellos, pero yo no me aguanté las ganas. Y fui y les dije, jóvenes, es cierto que somos los dinosaurios de la convención, pero para ser dinosaurio, primero hay que ser lagartija. Y eso fue todo lo que les dije. Después me arrepentí porque no era la manera de hablarles a estos muchachos. ¿Cuánto nos herimos a veces? Entonces debemos protegernos de esa parte vulnerable. Pero siguiendo el transcurso de lo que la palabra de Dios nos dice en este capítulo, el apóstol Pablo termina estas 6 con la espada. Dice así la palabra del Señor ahí en Efesios 6, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, termina ahí con esa arma para protegernos. La espada no va más allá del que la blandea. No puede ir más lejos. Tiene que ser a la distancia correcta de lo que es precisamente una espada. Pero luego el apóstol Pablo, viendo este hermoso capítulo, aborda en el versículo 17 de esta manera. Ahí ya cambia por completo. Ahora vienen las armas precisamente para nada menos que acometer. Primero es para protegernos, ahora es para avanzar, para ir en contra de ese reino de tinieblas, derribando fortalezas. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 17, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice la palabra del Señor. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando el apóstol Pablo nos dice de este versículo 17, entonces él está realmente hablando a la iglesia y diciéndole, tenemos que encontrar las armas para capacitarnos y destruir las fortalezas de Satanás que se mencionan en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Vean lo que dice los versículos del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de, ¿qué, hermanos? Fortalezas. ¿Sí se dan cuenta? Ahora está hablando de destrucción de fortalezas. La armadura es para protegernos. No nos va a hacer nada. Quizá nos hiera un poquito Satanás, pero no va a arremeter contra nosotros, porque debemos estar vestidos con la armadura de Dios. Pero esto que nos menciona ahora el apóstol Pablo en estos versículos, dice el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Qué tremenda la responsabilidad entonces, derribando, dice la palabra del Señor, que es derribar, destruir, quitar, en fin.
Entonces, cuando nos habla el apóstol Pablo de tomar la ofensiva, así, en ese término, la ofensiva, porque él no está enfatizando para decir seamos pasivos, tranquilos. No, él está diciendo avancen y hay que atacar, hay que ir y esto y lo otro. De ofensivas, o sea, arremeter contra el reino de Satanás. Me pregunto, ¿qué hubiese sido de México si el misionero en aquellos años del siglo pasado, o más de 150 años, si no me equivoco, de historia de los bautistas en México, el hermano que sintió en su corazón cruzar la frontera para venir a predicar a un México tan necesitado? Entonces, cuando nosotros vemos que se levanta este hombre de Dios, ahí entra por la frontera norte, por Matamoros, y empieza a predicar, quiere decir que iba derribando barreras tremendas. Había mucha situación, estaban los cristeros, los jesuitas, estaba incluso la revolución misma. Había muchos obstáculos para predicar la palabra de Dios. Y dice la historia que ahí está el primer mártir del evangelio, porque entró, ahí, ¿cómo se llamaba el hermano? Era Santiago Hick, no, sí, el hermano Hickey entró. Entonces llevaba un acompañante, un joven, que le cargara las maletas en las cuales llevaba las Biblias y los tratados que él iba como un colportor repartiendo. Pero una mañana, cuando se despierta el hermano Santiago Hickey, entonces busca a su compañero en la población donde estaban y no lo encuentra, y alguien le dijo, está un muchacho colgado en tal parte, y entonces llega y se da cuenta que era su compañero de viaje, con las Biblias rotas y, en fin, un cuadro muy trágico, muy tremendo, pero no se desanimó, él siguió su ruta porque estaba confiando en que era el plan de Dios. Me pregunto qué sería si el hermano Jorge H. Lacey, George H. Lacey, no hubiese venido a México y hubiese iniciado con el seminario Dr. G. H. Lacey, que ahora está en Oaxaca, allá en la parte céntrica del estado de Oaxaca. Había que hacer los transportes por medio de bestias y establecer el seminario en lugares hostiles, como por ejemplo Tlacolula, Oaxaca. Tremendo el desafío de este hombre, pero ahí está el seminario, dando fruto en abundante, ahora con una alta distinción como Universidad Cristiana de ahí de Oaxaca, y muchos otros siervos de Dios entendieron este pasaje del apóstol Pablo como muchos de nosotros en este tiempo lo entendimos también, para ver que era necesario avanzar, salir. En una ocasión le preguntan a un general francés esta interesante pregunta: en una guerra, ¿qué ejército gana? ¿Tú qué pensarías? ¿El que tiene más armamento? ¿El que tiene más gente? Etcétera, etcétera. Pero saben, la
respuesta del general fue: en una guerra, el ejército que gana es el que avanza. Qué buena respuesta, ¿verdad? El que avanza. Entonces, amados hermanos, si no avanzamos, no vamos a ganar la guerra, no vamos a tener la victoria. Si no avanzamos, entonces nos damos cuenta que el que va a avanzar es el enemigo. Es este ejército bien organizado que constantemente arremete contra nosotros, contra la iglesia, en fin. Entonces, cuando vemos este pasaje de la Escritura, encontramos algo muy especial que debemos también considerar en esta noche. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, si buscan en sus Biblias, dice la palabra del Señor en el versículo 18, un pasaje bastante conocido. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este pasaje, hermanos, en griego, la palabra Hades se usa para dar a saber que el Hades es precisamente el infierno, porque la raíz de la palabra Hades, eso significa invisible, no visto. Así que el Hades o infierno es un reino satánico invisible. Por eso nuestras armas no pueden ser humanas. Se nos haría bastante fácil usar armas humanas. Dice un escritor, Daniel Goleman, cuando habla precisamente de la inteligencia emocional, dice que la ira, con la ira, la sangre llega a las manos y así resulta más fácil armarse con cualquier arma y golpear a un enemigo. Y eso tiene mucha razón. Estábamos en la sierra, en una reunión, había pues persecución, y estábamos cantando cuando de repente entra una de mis hijas, era una niña todavía, la de en medio, y otra señorita, asustadas porque dos tipos la siguieron, las querían molestar. Entonces salí muy enojado y le reclamé a uno de ellos, iban tomados, no mucho, pero iban tomados. Le dije, oigan, ¿qué no saben ustedes respetar? Bueno, hasta donde pude con las palabras de amonestación. Pero lejos de entenderlo, me insultaron y perdí realmente los estribos. Y entonces tomé de los brazos a ese tipo y le dije, ya me cansaste de tantas amenazas, de tanto que nos has hecho, pero me gana el peso y me voy sobre de él. Cuando yo estaba encima de él, dije, pues ya no hay otra más que golpearlo, a ver si entiende. Pero cuando yo le iba a dar el primer golpe, de repente sentí que el Señor me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué haces? Ya no lo hice. Y dice este escritor que el ritmo cardíaco se eleva y en un aumento de hormonas como la adrenalina, se genera un ritmo de energía lo suficientemente fuerte para originar una acción vigorosa. Se nos va la sangre a las manos.
Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja al soldado. Ahí está un ejemplo clarísimo. ¿Y qué le dice el Señor? No, envaínala. ¿Crees tú que no podrían traer aquí 12 legiones de ángeles que me defendieran? Más o menos como 74,000 ángeles para defender al Señor, dada la cifra que corresponde a una legión. Creo que debemos pedir al Señor que mande 12 legiones de ángeles a Ucrania, para que el Señor esté ahí con todos los cristianos que están sufriendo. Pero miren, hermanos, qué interesante, porque el Señor, en este tiempo tan interesante de la persecución y de todo esto que vemos en el libro de los Hechos, sobre todo, nosotros tenemos que abrir nuestro camino, nuestras puertas y avanzar. Ahora es la ofensiva que debemos tener delante de las huestes que constantemente ellos nos están atacando. Prediqué un sermón cuando iniciamos nuestro tiempo de misiones, de obra misionera, y la calle donde está el templo era Centenario 500, y le puse: salgamos de Centenario 500. Y reté a la congregación, la desafié para entrar a la obra misionera. Esfuerzos económicos, esfuerzos de viajar, esfuerzos de librar persecuciones. Había un sinnúmero de situaciones que nos daban casi el deseo de claudicar. Pero el Señor, a través de estas armas que vamos a ver rápidamente, estaba alentándonos para ir, hermanos, en esa ofensiva de la cual el Señor nos presenta en este capítulo que leímos de Mateo. Qué interesante, porque, hermanos, Jesús se imagina una iglesia, en este caso, a la ofensiva. Así que Dios, por medio de la cruz en el Calvario, despojó el reino, exhibió públicamente a los representantes de este reino y triunfó sobre ellos en la cruz. Y este debe ser, entonces, hermanos, nuestro triunfo. Dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en la carta a los Colosenses, y en el capítulo que quisiera que ustedes observaran bien, dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo, Señor, lo perdí, 2, versículo 15, dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ven este pasaje de la palabra del Señor? Lo repito, hermanos, porque debe penetrar en nuestro corazón. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente. Entonces, triunfar, hermanos, no es tanto ganar una victoria, sino celebrar una victoria en el Señor, como lo dice su palabra. Entonces el Señor Jesús ganó una batalla para nosotros, pero esa victoria, hermanos, como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, en este caso, viendo en el capítulo que quisiera también que viéramos, capítulo 2, el versículo 14. Dice así la palabra del Señor en
Segunda a los Corintios 2:14. Si ya lo tienen, lo leo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Mas a Dios gracias, dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta, oigan bien, en todo lugar el olor de su conocimiento. Eso es ir a la ofensiva. Ahora tenemos que arremeter, tenemos que derribar fortalezas en la mente de los no creyentes. Ahora nosotros tenemos que esparcir, dice el apóstol Pablo, ese olor de su palabra. Por eso nadie está exento, ni siquiera los niños están exentos. A veces hay niños que dan más testimonio que nosotros los adultos. Hay niños que son una inspiración en el campo de testificar. Amados hermanos, entonces, si el Señor Jesús gana esta batalla, entonces es nuestra batalla. Pero entrando ahora a dos armas principales. Quizás haya más, pero de este tiempo al próximo jueves vamos a ver solo 4. Tal vez haya más. Algunos dicen que otra arma de acometer, no de defensa, sino de acometer, es la coinonía, de estar juntos en armonía, como dice Hechos 4:32, que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Eran tan unidos que hacían grandes cosas en el Señor. Algunos otros dicen que es también haciendo la diferencia entre la predicación y la predicación y la alabanza. Y otros dan otras armas que son usables en arremeter, o sea, de ir abriendo brecha, sembrando la palabra de Dios, testificando y enseñando de el amor de Él, de este olor fragante, dice la palabra del Señor, de su conocimiento. El Señor Jesús, cuando gana esta batalla, entonces entendemos la misión de la iglesia, la misión mía, la misión de cada uno de nosotros. Ya no de estar a la defensiva, sino a la ofensiva. Y la primera arma que él enseña, el apóstol Pablo, lo leímos, es el arma de la oración. El arma de la oración. Déjenme decirles que el arma de la oración, algunos le llaman la cenicienta de la iglesia. Podemos ver grandes y muchas horas de alabanza musical, pero de oración, si acaso aguantamos una velada cada mes. Cuando el pastor dice, hermanos, les esperamos a la velada de oración, otros dicen a la media velada. Hermanos, llegan así los hermanos, 5 solamente, si no es que 10. ¿Cuánto nos cuesta orar? Creo yo que debiéramos, hermanos y jóvenes, señoritas, hacer mucho hincapié en la oración. La oración tiene que entrar a nuestra vida tan sabiamente de quienes de quienes la puedan promover. No la oración como un arte mágico o cosa semejante, sino como el arma poderosa de la cual el apóstol Pablo nos habla en esta ocasión. Dios nos ha provisto de armas espirituales apropiadas a fin de que podamos arremeter contra las fortalezas de Satanás y derribarlas.
Segunda a los Corintios, hermanos, cuando vemos en el capítulo 10, el versículo 4, que ya lo leímos, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. No son carnales. A veces se nos va este pasaje bíblico. Cuando viajaba yo para Mérida, pasaba yo un buen tiempo visitando iglesias con el pastor Mandujano. En una ocasión fuimos a un pueblito donde había persecución. Entramos y pues saludamos a los creyentes, a los hermanos, pero cuando ya nos íbamos, cerraron la calle donde estábamos y un buen número de gentes con palos y piedras y estos protestantes y ya se imaginarán. Y me dice el pastor Mandujano, hijo, así me decía, hijo, ¿tienes miedo? Le digo, pues ahorita no lo siento, pero más después, quién sabe. Porque dice este escritor que mencioné hace un rato, Daniel Goleman, que con el miedo la sangre va a los músculos esqueléticos grandes como son las piernas. Dice que cuando hay miedo la sangre va a las piernas. Por eso generalmente dice él que corremos, nos escondemos y corremos más de los que vienen tras de nosotros. Oh, cuántas anécdotas hay de grandes carreras, hermanos, qué olimpiada ni qué nada cuando vienen tras de ti para cogerte y quererte linchar o lo que fuera. Uno corre más que el propio demonio, de veras. Y entonces este hermano Mandujano le dice ahí a los que estaban al frente, oigan, pues creo que alguien los está dirigiendo y quisiera saber quién. Y entonces uno de los valientotes va al frente y dice, yo estoy diciéndoles que debemos acabar con ustedes. Está bien, no hay problema, pero antes de que nos hagan algo o nos quiten la vida, pues déjenos de decir la última voluntad. Y le dice, ven para acá. Y se acerca el hombre y lo abraza del cuello y de repente saca la pistola y se la pone aquí. Y le dice, si no le dices a tu gente que quite las piedras, va a haber 3 muertos, otros 2 y tú. Y nadie quiere morirse. Y entonces él les dijo, quiten las piedras para que pasen. Yo lo vi así todo. No, de veras, hermano, ni sabía yo qué decir. Pero ya cuando íbamos en el mochito de él, le dijo, oye, hermano, creo que así no es predicar la palabra de Dios. Yo no hice nada injusto, hermano. Hijo, mira, y me sacó una credencial del FBI de Nueva York. Él era del FBI de Nueva York. Nuestras armas no son carnales. No le dije eso, se me olvidó. Por el momento tan tremendo se me olvidó. Pero no son carnales, dice la palabra de Dios. La oración. Entonces, cuando hablamos de la oración, amados hermanos, debemos entender que esta batalla espiritual, hermanos, que es poderosa, no se puede hacer nada si no estamos bajo la cubierta precisamente de la oración. Efesios 6:18 nos dice muy claramente, hermanos, en este versículo que quisiera que ustedes oyeran, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense, orando en todo tiempo. Dice algunas ocasiones. Dice que cuando estás tú teniendo la prueba, cuando estás sometido a una situación de estas, no. Dice en todo tiempo
con toda oración. Esto es, hermanos, una defensa preciosa en nuestras manos. Piensa en esa oración como si fuera un proyectil de esos balísticos ahora que se están usando intercontinental, donde solamente lo programan y tal vez aprieten una tecla y va hasta otro continente, ¡boom! Y desbarata cuantas barreras haya. Hermanos, la oración no tiene limitación de tiempo ni de distancia. La oración, hermanos, es poderosa. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó en el libro de los Hechos? Dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Si gustan buscar en sus Biblias, capítulo 12, dice los versículos 1 al 6. Voy a ir entresacando pasajes para no tardarnos, pero dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, y ustedes saben la historia. Pero miren, ojo en este versículo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo dice? Hacía oración así de repente. No, oración, hermanos, dice la escritura, sin cesar, no dejando de orar. Hermanos, qué tendrían aquellos primeros cristianos que oraban de esta manera y que ahora no podemos hacerlo? Pues ahí está entonces un ejemplo claro. Había persecución, había ya un mártir en la obra, ya Pedro estaba en la cárcel, algunos otros hermanos, pero luego dice el versículo 7, y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel del Señor. La oración de la iglesia llegó, hermanos, al trono del Señor. Y viene el ángel del Señor, lo libera. Y luego dice, ahora, dice Pedro, entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y luego, ahí en el versículo, pero antes de leerlo, déjenme decirles, miren todo lo que hizo. Aún ni siquiera dice el versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muchos, dice la palabra del Señor, la oración. La oración es de poder. Tenemos que cultivar la oración. Tenemos que practicar la oración. Tenemos que hacer de la oración nuestra arma de ofensiva, nuestra arma poderosa para derribar las grandes fortalezas de Satanás. Que solamente así se abrirá. Hermanos, así pasó con los hermanos Deras allá en Pinotepa Nacional, una familia que va cruzando la Mixteca durante más de 10 días a caballo para llegar a Pinotepa Nacional y predicar la palabra del Señor. Cuando ya había creyentes,
acabaron masacrando a la familia y a una señorita enfermera del Hospital Latinoamericano de Puebla que iba para ayudar. Todos murieron. Yo quise encontrar la tumba del hermano Deras, pero ya no hay ningún indicio ahí. Y así pasó con otros siervos de Dios en diferentes partes de nuestra república. Amados hermanos, con este sentir que hubo precisamente en esa batalla, en ese avance para alcanzar, hermanos, la victoria en Cristo Jesús. Y vaya que si se alcanzó, porque luego miren lo que pasó. Al momento, dice la Escritura, un ángel del Señor le hirió, en este caso a Herodes, y dice, y expiró comido de gusano. Ahí está, hermanos, cómo el Señor derriba fortalezas. No les acabé de comentar de este muchacho que iba pues persiguiendo a mi hija y a otra señorita. Él dijo, los voy a matar, lo prometo que los voy a matar. La iglesia estaba orando, todos nos pusimos en oración. No sé hasta dónde llegó nuestra oración. Cuando ya regresamos a Tehuacán, me habla Jaime García, muchos de ustedes lo conocen, y ¿sabe qué, pastor? El que nos iba a quitar la vida, llegó a la tienda de su cuñado, que es la que habló, y ahí lo mató. Jamás hubo persecución en San Jerónimo Tecoa. Y vean lo que hizo con Herodes, el ángel. Amados hermanos, la oración funciona como un arma de ataque. Penetra lugares celestiales que mandó al ángel y Herodes, hermanos, terminó de esta manera. Y Pedro, librado de la cárcel y de los hermanos. Quiero terminar rápidamente para pensar en otra arma poderosa, la alabanza. Algunos difieren, dice, una cosa es la alabanza, pero para mí sería la adoración. Pero, hermanos, cuando hablamos de esta arma de alabanza, miren lo que pasó en Éxodo. Busquen en sus Biblias, en el capítulo 15, versículo 10 de Éxodo. Dice la palabra del Señor ahí en Éxodo 15, versículo 10, en el canto de Moisés. Dice, entonces, a ver, Éxodo 15, 10. Sí, del 10 al 11. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Y luego dice el 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Esa es la alabanza que Moisés hace en esa ocasión. La alabanza, entonces, hermanos, cuando es manifestada a través de nosotros, obra sobrenaturalmente. Hace grandes prodigios con la alabanza. Hay un pastor, no perdí su pastorado, no sé dónde se encuentre. Si alguien lo conoce, me dice para saludarlo. Se llama Salatiel Morales. Él ya fue llamado a la iglesia de Santa Rita Tlahuapan en Puebla. En una joya está el templo. En una ocasión, unos tipos dijeron, vamos a quemar al pastor con toda y su familia. Él tenía una motocicleta bien ruidosa, se oía lejos la motocicleta de destartalada que estaba. Bueno, se pusieron de acuerdo porque uno de ellos se convirtió. Y resulta que cuando ya estaban con la gasolina para rociar la casa y todo,
comenzaron a tomar, esperando, pues a la hora del sueño, decían ellos. Cuando ya llegó la hora, se pararon y dijeron, ya vamos. Cuando ellos se asomaron, vieron que la casa estaba ardiendo. Y entonces ya no ocuparon la gasolina y dijeron, alguien se nos adelantó. Mejor esperemos a ver qué pasa mañana con los cuerpos calcinados, se imaginaron. Como eso de las 7 de la mañana, hace un frío tremendo ahí en Santa Rita Tlahuapan. De repente oyen rum, 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 la motocicleta del pastor. Se paran corriendo y se asoman y se dan cuenta que el pastor iba en su motocicleta, que yo creo que ha de haber ido a la tienda, y ven la casa pastoral intacta. Pero lo más sorprendente es que uno de ellos decía, y oímos gente que estaba cantando, gente que estaba dentro a esas horas. Amados hermanos, la alabanza hace este tipo de hermosos milagros, algo sobrenatural. Si ven en el libro de los Salmos, ahí en el capítulo 22, dice la palabra del Señor en este capítulo 22, ahora el versículo 23, dice así, los que teméis a Jehová, alabadle. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Qué hermoso es, hermanos, cuando oímos esa palabra que debe llenar nuestros corazones de alabanza a nuestro Dios. Creo valdría la pena aclarar entre alabanza y adoración. Pero el Salmo 149 también nos dice de esta manera, busquen ahí en sus Biblias, dice la palabra del Señor en este versículo, que quisiera que ustedes, los versículos del 6 al 9, dice así, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Vean este hermoso salmo también, cómo nos habla sobre la alabanza. Amados, no podemos callar para alabar el nombre del Señor. No podemos, hermanos, decir que la alabanza cuando llega precisamente a nuestras vidas, hermanos, es para decirle al Señor que estamos firmes y que esta arma poderosa es como lo hiciera precisamente Josué, hermanos, para derribar los muros de Jericó, gritando, cantando al Señor, alabando su nombre para derribar fortalezas tremendas que Satanás tiene ahora en este tiempo. Usted se preguntará, ¿y por qué nuestro Dios no calla la boca de Satanás? Porque es responsabilidad nuestra de ir y callar la boca de Satanás y exhibirlo, como lo veremos dentro de 8 días, si Dios nos lo permite. Entonces, hermanos, termino, porque en este tiempo no tenemos oportunidad de callar, porque nos toca a nosotros, mediante la alabanza, llegar, hermanos, al trono de Dios, para poder derribar este tipo de fortalezas tan bien organizadas, pero con estas armas espirituales, hermanos, de ofensiva, haremos grandes cosas en el Señor. No lo olviden, nuestra armadura está puesta. Ahora tenemos las armas para ir y derribar fortalezas, la oración,
la alabanza. Y el Señor, si nos presta la vida, hablaremos sobre el arma de la predicación y el arma del testimonio. Bendito sea el Señor. Y gracias, amados hermanos, jóvenes, ministerio, porque creo yo que vamos dándonos cuenta que es tiempo de avanzar. Y el que no avanza, no gana la batalla. Que Dios les bendiga. Ay, amén, hermano Eric. Me gocé muchísimo. De verdad, Dios le siga usando. Y qué poderoso poder reconocer el poder de la oración. Y ahorita mencionaba, ¿no? Que somos privilegiados. Y sí, en primero porque Jesús ha roto ese velo y podemos tener esa comunión directa con el Padre. Y segundo porque estamos en un país donde podemos orar libremente y podemos buscarle y no somos perseguidos. En verdad que debemos valorar y ese privilegio y hacer uso. Y como usted mencionaba, que Dios no nos deja solos, nos deja con herramientas, y una de ellas tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Quien intercede, es nuestra guía y este mediador. Y bueno, para concluir, voy a leer el versículo que usted mencionaba, bueno, el capítulo, Éxodo 15, en Nueva Traducción Viviente. Se los voy a resumir ya para finalizar el tema de la enseñanza. Y dice así: Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero. Yahvé es su nombre. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú, glorioso en santidad, impotente en esplendor, autor de grandes maravillas? Con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste, con tu poder los guías a tu hogar sagrado. Y bueno, en verdad que Dios nos encuentre alabando y adorando su nombre. Y con esto Amén. finalizamos, hermano Eric, muchísimas gracias. Y si puede orar nuestro hermano Hugo Cordero. Sí, hermana, claro que sí. Quisiera, por favor, guiarnos en oración para finalizar la enseñanza, Gracias. por favor. Gracias. Gracias, hermanos. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso que hemos escuchado. Tantas vivencias, tantas experiencias. Y de verdad somos bendecidos al escuchar a nuestro hermano Eric. Síguelo bendiciendo, sigue bendiciendo a su familia, y que esta palabra, este mensaje, podamos llevarlo a la práctica, a los jóvenes también, que les falta todavía una carrera por delante. Bendícelos, que esta palabra sea parte de su ministerio en cada uno de ellos. Te rogamos todo esto y dando gracias en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano Hugo. Y bueno, hermano Feliciano está por ahí conectado. Sí, aquí ando, aquí ando. Ah, ya lo vi. Si quiere dar los anuncios, los últimos anuncios. Sí, hermanos, falta una sesión más, primero Dios, como ya lo mencionaron ahorita. La próxima semana, va a ser de mucha bendición. Como ministerio, hermanos, como saben, cada día intercedemos por la obra misionera nacional y transcultural. El día de mañana vamos a tener una hermana que va a salir a España. Este ministerio está enfocado en apoyar en oración, y no solamente en oración, de otras maneras buscamos hacerlo. Y en ese caso, mañana vamos a tener a las 6 de la mañana despidiendo a una hermana que está orando para salir a España, cumplir también la misión en esa parte del mundo, ¿no? Y bueno, la otra es, hermanos, que como ministerio vamos a tener el primer encuentro del Ministerio de Mañana Irás Mi Voz. Vamos a hacerlo aquí en los Altos de Jalisco del 11 al 15 de agosto, y va a ser enfocado en el campo de la obra misionera nacional y transcultural. Primero Dios va a estar con nosotros nuestra hermana Jarza, hablando de la obra misionera en la iglesia perseguida en el mundo musulmán. Y si Dios lo permite, estamos en pláticas para que nuestro hermano Eden Maldonado nos acompañe, estén orando,
para que también nos dé ese punto de vista pastoral y misional dentro de la iglesia local. Estamos orando por ello, ojalá que se pueda. Y bueno, y sus servidores, la familia Valle Sánchez, pues vamos a estar hablando de la obra misionera nacional, pero también poniéndola en práctica. Va a ser algo vivencial, una experiencia, hermanos, así que ahí están invitados para que puedan estar ahí con nosotros y se pueden comunicar, ya sea con su servidor, pero también está ahí nuestra hermanita Silvia Zamudio, Lupita Báez y Edith Cortés. No sé si se me pasa algo, Jessy, para algo más que van a informar ahí en los anuncios. No sé si se me pasa algo. No, pues nada, invitarles a conectarse en la última sesión la siguiente semana, y si tienen alguna duda, alguna aportación, inclusive para enriquecer la enseñanza, es bien recibida, pueden hacerla llegar, ya sea a Lupita, a usted, hermano Feliciano, o a la hermana Silvia, y se estarán resolviendo las dudas o las preguntas hasta la siguiente sesión. Y también, pues, los que han estado en las 4 sesiones van a recibir su certificado, los que han estado tomando ahí su asistencia. Entonces, pues creo que sería todo, y agradecer al hermano Eric Eden. El hermano Eric Eden, firmado por él. Sí, 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 nada más y nada menos que por el mismísimo pastor. Y muchísimas gracias por darse el tiempo. Mande, perdón, hermano Eric. Nada más lo firma el director. Bueno, hermanos, ahí. vamos a tomar la foto con mi hermano. A ver, prendan sus cámaras, ya terminamos. Prendan sus cámaras, no se vayan. Una foto de recuerdo con el pastor Eric Edel Maldonado. No sé quién nos hace ahí del ministerio el favor de tomar la foto, por favor. No sé si Jessy, tú puedes tomar la foto. Sí, claro, yo la tomo. A ver. Okay, pero ahí prendan sus cámaras. Ya andan en pijamas, ¿verdad? Prendan todos, por favor, todos. Ahí sus cámaras, ¿listo? Bueno, y usted, hermano Eric, ¿puede contar, por favor? Todavía. 1, 2, 3. Listo, espérenme tantito, déjenme. Un segundo. Y esperen. Es que son 2 pantallas, entonces va otra vez. ¿Puede contar, hermano Eric? 1, 2, 3. Listo. Esperen un minuto, un segundo. Ya quedó. Pues bueno, estamos despedidos. Que pasen una bonita y bendecida noche, hermanos. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias por darse el tiempo y sigámonos preparando en la oración y con una adoración genuina. ¿Sale? Buenas noches. Dios les bendiga. Hasta luego, Pastor Eric Maldonado. Buenas noches. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Un abrazo, hermano. Hasta luego, hermano Feliciano. Dios te bendiga, hermano. Hermano Eric, Dios te bendiga. Saludos a Puebla.